Muy buenos días amigos, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana en La Grange, Texas. Agradezco al Señor poder estar en sintonía con ustedes la mañana de este martes 23 de febrero del 2016 y vayamos al Señor en palabra de oración agradeciendo el poder haber despertado esta mañana. Bendito Dios, gracias por cuidarnos durante esta noche, seguirnos proveyendo, Señor, de un lugar en donde descansar nuestros cuerpos, tener provisiones para nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Señor, en esta mañana queremos estar tomados de tu mano, pidiéndote que nos guíes, que seas tú quien nos provea, quien nos dirija y que sigas enseñándonos, Señor, cómo relacionarnos contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Te lo agradecemos y te damos la honra y la gloria porque solo tú la mereces en Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos en Operación Jesús, el día 16, la tercera semana de nuestra campaña de Operación Jesús. Estamos desarrollando principios básicos, claves para nuestra relación personal con Jesucristo, y en esta tercera semana estamos aprendiendo a seguir el ejemplo de Jesús mediante la estrategia Primero Yo. Hablábamos el día de ayer que esta maniobra o esta estrategia de seguir el ejemplo de Jesús a través de la estrategia Primero Yo no tiene que ver con egoísmo, sino que se llama Primero Yo porque es una cuestión personal, íntima, de honestidad, privada, en donde decimos primero yo reconozco ante Dios mi necesidad, primero yo confieso mis pecados, primero yo trato de arreglar mi relación con Cristo antes de buscar que otros lo hagan o antes de procurarme ayudar a que otros lo hagan. Primero yo me presento delante de Dios y reconozco mi necesidad de Él. Entonces en ese andar es el que estamos aprendiendo esta semana, y le invito a que reflexionemos en que si deseamos imitar a Jesús, debemos permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y que entonces sus frutos sean lo que se produzcan en nuestra vida. El seguir a Jesús implica dejarse guiar por el Espíritu Santo y que entonces los frutos que el Espíritu Santo provoca sea el resultado de nuestro comportamiento, sea la evidencia en nuestra forma de vivir. Y para hablar acerca de estos frutos o darnos una idea más clara, le invito a que vayamos a un pasaje de la Biblia en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. La carta a los Gálatas que escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice así en el capítulo 5, versículos 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Aquí está el aspecto práctico de la vida cristiana, es decir, se trata de ética, se trata de comportamiento, se trata de un estilo de vida, se trata de carácter. Está claro que existe una lucha entre la carne y el espíritu, es decir, entre la vieja naturaleza, lo que éramos antes, y la nueva naturaleza, lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. La vida cristiana se constituye en eso. Hay una lucha real entre lo que éramos antes de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo que Cristo quiere hacer con nosotros ahora. Y estamos en esa lucha constante. Le preguntaron a un indio piel roja que se había convertido al cristianismo qué era para él el cristianismo, y él pensó un momento y luego contestó: la vida cristiana es sin duda una lucha entre un perro blanco y un perro negro. Le preguntaron: ¿y cuál de los dos perros gana? Dijo: sin duda el que alimento más. El que alimento más es el que gana. La campaña Operación Jesús tiene como propósito precisamente eso: ayudarnos a alimentar la nueva naturaleza y darnos la victoria sobre la carne, sobre la vieja naturaleza. Si vamos a imitar a Jesús, debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, como vemos en la palabra de Dios. Y usted y yo podemos preguntarnos: ¿cómo se hace eso?
Sí quiero imitar a Jesús, sí quiero desarrollar su carácter en mí, pero ¿cómo es eso de dejarse guiar por el Espíritu Santo? En sencillas palabras, ¿cómo se hace? Mire, le doy una idea. Primero que nada, el ser guiados por el Espíritu Santo es una decisión personal. Andad en el Espíritu, comienza diciendo Pablo en el pasaje que acabamos de leer. Tiene que ver con una decisión personal. Nosotros no podemos producir los frutos del Espíritu en nosotros, pero sí podemos decidir vivir en y por el Espíritu Santo. Establecer el hábito de tener una vida devocional, es decir, establecer el hábito de tener un momento a solas con Dios todos los días, manifiesta nuestra disposición a que Él produzca esos frutos en nosotros. El hecho de estar siguiendo estos devocionales en video o en el libro, en el manual de guerra que estamos teniendo en nuestra congregación, o simplemente tener un tiempo a solas en donde usted lee un pasaje de la Biblia, medita en lo que esto le puede enseñar, en lo que le reta su vida personal, en un tiempo de oración en donde usted le cuenta a Dios sus preocupaciones, sus problemas, sus inquietudes, le pide que le ayude y le dé guía en las decisiones que tiene que tomar, desborda su corazón ante Él. Simplemente tener ese tiempo manifiesta precisamente su disposición a que Dios trabaje en usted, a que el Espíritu Santo de Dios lo guíe en las decisiones que tiene. Así que ser guiado por el Espíritu Santo, primero que nada, tiene que ver con una decisión personal. Nosotros no producimos los frutos del Espíritu, no está en nuestras capacidades hacerlo, pero sí Dios nos ha dado la oportunidad de escoger vivir bajo su Espíritu, escoger creerle a Él y someternos a lo que Él tiene para nosotros. Pero también ser guiado por el Espíritu Santo es una práctica de vida. Dice, así jamás satisfaceréis los malos deseos de la carne. ¿Recuerda al indio piel roja que decía, el perro que gana más el que gana en la lucha es el que alimento más? Lo que tiene que ver con esto es que necesitamos reflexionar el ambiente en el que nos desarrollamos. Esto tiene que ver con qué ambiente procuramos tener cerca de nuestra vida. Tiene que ver con los hábitos que deseamos perpetuar en nuestra vida. Tiene que ver con las cosas que aceptamos escuchar, ver y palpar. Además de ser una decisión personal en nuestra vida, que el permitir dejarnos guiar por el Espíritu Santo también tiene que ver con una práctica de vida. Es decir, el ambiente en el que deseo permanecer, el ambiente que deseo que influya en mi vida. Si deseo ser guiado por el Espíritu Santo, pues entonces debo buscar un ambiente en donde me ayude a mantenerme en esa decisión. Pero si estoy rodeado de amistades, de ambiente, de cosas en la televisión, en la internet, en lo que leo, en lo que hablo, que me llevan a otra dirección, es un ambiente entonces no propicio para ayudarme con el propósito de ser guiado por el Espíritu Santo. Y sin duda también es un estilo de vida, dice Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, esto quiere decir, pongámoslo de esta manera, no es lo mismo un carro que es guiado por gasolina como el que es guiado por solo electricidad, como el que es guiado por diésel. Es decir, cada vehículo, según la fuente de poder que tiene, da un desarrollo de manera diferente. Lo mismo pasa con los seres humanos. Los seres humanos también tenemos diferentes fuentes de poder. Algunos son motivados por la carne y los frutos, los resultados de ser guiados por la carne son muy evidentes, como los dice Pablo y los establece en el pasaje que acabamos de leer. Los que son guiados por el Espíritu Santo, sus frutos se manifiestan de manera espiritual. Déjeme lo resumo de esta manera. Esto de seguir el ejemplo de Jesús se resume de la siguiente manera. Se trata de una decisión que nos lleva al establecimiento de algunas prácticas en nuestra vida y que todo ello constituyen una forma de ser, es decir, un estilo de vida diferente. ¿Alguna vez le ha pasado que en diferentes circunstancias de su vida o en una situación en específica reacciona de tal o cual manera y después se da cuenta y dice, me estoy convirtiendo en mi papá o en mi mamá? Porque la reacción que manifestó era exactamente la de su papá o su mamá. Puede ser una reacción negativa que usted considera que no es correcta, mas sin embargo de manera inconsciente la manifiesta. Puede ser algo que usted lucha con no tener y puede tomar la decisión de no hacerlo, pero de manera inconsciente luchará con que en algunos momentos aflore eso.
Eso pasa cuando estamos con Jesús. ¿Cómo cambiar de reacciones? ¿Cómo dejar ese tipo de cosas que teníamos arraigadas debido a la influencia que desarrollamos? Sencillamente, júntese con alguien mayor, júntese con Jesús, para que Jesús le pueda influir reacciones positivas en su vida y pueda su estilo de vida mejorar. Usted y yo reaccionamos así con reacciones de nuestros padres por la influencia que ejercieron en nosotros. Puede ser buena o mala, puede ser una influencia positiva o negativa, pero plasmaron en nosotros tales cosas que ante circunstancias de nuestra vida reaccionamos de tal o cual manera y nos parecemos a nuestros papás debido a la influencia que ejercieron en nosotros. Y usted y yo podemos decir, ¿cómo reaccionamos entonces de manera diferente? ¿Cómo hacemos para borrar eso? Juntémonos con alguien superior que influencie nuestra vida de manera más fuerte, que cambie nuestro estilo de vida de manera más impactante. Júntese más seguido con Jesús, júntese más profundamente con Jesús, hable con otros de Él, enseñe a otros lo que ha aprendido de Jesús y sobre todo tome la decisión de parecerse a Él. Seguir el ejemplo de Jesús es vivir dirigidos por el Espíritu Santo, y ser dirigidos por el Espíritu Santo, ya lo decíamos ayer, se manifiesta por medio de los frutos del Espíritu Santo, que traducido en lenguaje común se manifiestan en un estado, en una manera de ser, en un estilo de vida buena, en un estilo de vida de personas de bien. El ser guiados por el Espíritu Santo se manifiesta en que nuestro carácter, nuestra manera de relacionarnos con los demás, se parezca a Cristo. Déjeme termino con esta historia. En una ocasión, un niño tenía que participar en el festival de primavera de su escuela y tenía que participar siendo un árbol, y le pidió a su papá que le ayudara a fabricar el traje, el disfraz que tenía que hacer. Su hijo era muy inteligente, este pequeño era muy inteligente y muy hábil de mente y muy exigente en sus gustos, así que su papá se esmeró demasiado en hacer ese traje, y cuando despertó en la mañana el niño y vio el trabajo terminado, el traje terminado, le dijo a su papá que estaba muy bueno, muy bonito el disfraz y que le gustaba mucho. Le preguntó, papá, ¿qué clase de árbol soy? Y entonces el padre, que siempre había tenido en mente mientras que fabricaba el traje un árbol de higos, ya que los higos a su papá le gustaban mucho, le dijo, ¿eres una higuera, hijo? El niño, que no le gustaban mucho los higos, pensó un momento y dijo, ¿puedo ser mejor un árbol de manzanas? El papá quedó pensando un momento y no quiso decepcionar a su hijo, y le dijo, mira, en vista que tus raíces son movibles, porque en realidad eres un árbol humano, tú puedes moverte y establecer tus raíces en donde tú quieras. Así que si tú quieres ser un árbol de manzanas, puedes ser un árbol de manzanas porque te puedes mover para donde tú quieras. Oiga, esto me hace pensar que en la vida cristiana así es también. Usted y yo podemos movernos y decidir en dónde establecer nuestras raíces, en dónde dejar fluir nuestras raíces, y en donde establezcamos nuestras raíces serán los frutos que demos, serán los frutos que produzcamos nosotros. Le repito lo que comentaba al principio, usted y yo no provocamos los frutos del Espíritu, eso es algo que Dios hace en nosotros, no está en nuestra naturaleza provocar ser buenas personas, eso lo produce Dios en nosotros si dejamos que nuestras raíces se fundamenten en Él. Es una decisión personal. Dios en su soberanía y en su albedrío nos da la oportunidad de decidir. Él le dio la oportunidad a usted y a mí de escoger cimentar nuestras raíces en Él, para que los frutos que Él tiene pensado para nosotros en su espíritu podamos provocarlos y se reflejen en nuestro estilo de vida. Así que termino con esta pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto siguen manifestándose en usted las obras de la carne? En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto se siguen manifestando en usted las obras de la carne? Estas de las que nos hablaba Pablo aquí en este pasaje: la hechicería, la idolatría, el desenfreno, la impureza, las orgías, la borrachera, la envidia, la mentira, los pleitos, los partidismos, todas esas obras, esos resultados que son seguir en la carne, a estar en la carne, ¿qué tanto se manifiestan en usted en una escala del 1 al 10? Espero que cada vez sea menos y que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros.
Le invito a que sigamos en esta operación Jesús, permitiendo que el Señor nos ayude a seguir su ejemplo. Recuerde, mediante la estrategia, primero yo.